pasado en el camino y lo miraba y no podía llorar entre el crepúsculo y el alba. Buenas a todas y bienvenidos a Comunidad como Unidad otra semana más. Hoy os vamos a dejar un programa especial, ya que la semana pasada visitamos a Ángels en su pueblo y nos lo pasamos muy bien. Decidimos grabar el programa allí y aprovechar para ponernos un poco al día. En el programa de hoy vamos a hablar sobre la Constitución española, que lo va a introducir Ángels. Después compartiremos una breve conversación que tuvimos Ángels, Juan y yo. Después pasaremos a una canción de Tool, un grupo de metal progresivo que os lo recomiendo mucho. Después habrá una segunda parte de Ángels hablando de la Constitución española. Y por último escucharemos a Amando hablando sobre el anarquismo y un poco de filosofía política desde la historia del medievo. Por último, Ángels cerrará el programa con su sección de Fem que Fem. Espero que disfrutéis el programa. Hola. El 15 de junio de 1977 se hicieron las primeras elecciones democráticas en España y fruto de estas elecciones, fruto de estas Cortes Constituyentes, se publicó y entró en vigor la Constitución de 1978 el 29 de diciembre de 1978. Tiene una parte dogmática y una parte orgánica. Esto quiere decir que hay algo inamovible, básico y filosófico en el tema de los dogmas. Y lo que os vengo a querer decir hoy es que en el título 1, en el capítulo 1 se habla de los españoles y de los extranjeros, y en el capítulo 2, que tiene 2 secciones, se habla de los derechos fundamentales y de las libertades. Y en la sección segunda se habla de los derechos y los deberes de los ciudadanos. Pues con la idea de promover la participación activa de las personas se gestiona, y ahora os cuento que los derechos civiles son inviolables y son la vida, la libertad, la propiedad privada y la igualdad. Estos son derechos civiles inviolables de la persona. También tenemos dentro de los derechos y deberes fundamentales de los españoles, estos derechos se adquieren por el hecho de ser español. Se garantizan por el Tribunal Constitucional y se puede acudir al Defensor del Pueblo para que estos derechos civiles, políticos y sociales se reconozcan siempre. Los derechos políticos son los que tienen que ver con la participación. Podemos reunirnos, podemos formar una asociación, formar una fundación, podemos participar democráticamente, siempre de forma democrática. Todas las entidades se fundan por interés general y tienen un interés público, es para el bien común. Esta es la idea de que los derechos políticos estén basados en la participación. De hecho, las entidades locales son la cuna de la participación y ahí es donde se gestiona actualmente el empoderamiento para que podamos ser nosotros los que gestionemos la energía, el alimento, lo más cerca posible de donde vivimos y lo más medioambientalmente bien posible. A ver si me explico. Tenemos derechos
sociales. Y son esas prestaciones positivas que, basándonos en estos derechos civiles inviolables, que son el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la igualdad y el derecho a la propiedad privada, pues los derechos sociales protegen, a través de lo que haga falta, a la familia, a la infancia, a las personas vulnerables, a la salud, a la vivienda, a las personas consumidoras. O sea, nos protegen porque compramos lo que sea y que consumimos, tenemos que tener una garantía de que eso está bien, es originario, sin haber hecho uso de esclavitud, por ejemplo, ¿no? Tenemos derecho a saber si los alimentos que comemos provienen de semillas transgénicas o si han sido procesados a temperaturas muy elevadas. Eso es el derecho de los consumidores. Está reconocido y para regularlo se debe hacer a través de una ley orgánica. Por eso son muy importantes esta sección primera y segunda del capítulo segundo, del título primero de la Constitución. Estos derechos están cogidos de la mano porque son derechos que se adquieren por el hecho de ser ciudadano español, pero también se adquieren unos deberes. Y los deberes son conocer el castellano, contribuir al sostenimiento del gasto público, defender España y el deber de trabajar. ¿Para qué? A través de esta Constitución se nos garantiza un estatus, un bienestar social, económico en el lugar donde vivimos y donde nos desarrollamos como seres humanos sintientes. Y es nuestro derecho el solicitar, para que se articule bien, que estas cosas sustanciales, como es el agua, la energía, pues que sean reconocidas como un bien común y que para las personas particulares pues sea absolutamente gratuito. Es una posibilidad. Podemos solicitar, si nos organizamos, que esto sea así, y también podemos solicitar, si queremos, que los políticos no cobren más que 3 veces el salario mínimo interprofesional, que eso supone que estás 24 horas de tu vida cada día dedicado al bien de hacer bien el rollo político que llevas, ¿no? Y está bien, por lo menos hasta que todas las personas y todas las prestaciones sean similares al salario mínimo interprofesional, pues con la idea esta de que se crezcan todos juntos, todas juntas, todos los seres, para el bienestar de todos. Y realmente se puede hacer, podemos articular una sociedad que sea más justa, porque realmente el sistema que garantiza las posibilidades de tener los derechos reconocidos, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la igualdad y el derecho a la propiedad privada, pues necesitamos que sea una garantía justa, solidaria y realmente eficaz y valiente. Por eso decimos que los usos de los bancales que están siendo abandonados o que han sido históricamente desde hace unos 10, 20, 30 años abandonados, pues se pueden recuperar. El uso de los bosques. ¿Para qué? Pues para tener una vivienda digna en un lugar adecuado. ¿Para quién? Pues para quien lo desee. Porque por eso existen los cauces de participación. Bueno, yo ya no os cuento nada más sobre la Constitución y sobre lo que yo pienso, que me enrollo mucho. Luego al final a lo mejor hay un audio en el que hablo de toda la Constitución, pero está en valenciano o catalán, que es lo mismo. Un beso, salud y alegría. Vale, ya. No sé, ¿tú querías hacerlo en valenciano, Emi? A mi em dona igual. Jo puc intentar parlar valencià, però després és complicat.
Jo a vegades en ràdio m'agrada molt parlar valencià perquè és com la llengua que me naix, no? És, ai, estic sentint algo i Sí. jo compartisc en la manera, la primera manera que vaig poder expressar-me així en la llengua. La verdad que sí, yo cuando ponemos un audio tuyo y uno en valenciano, es en plan, ay, mira qué entrañable el valenciano. Sí. Qué diversidad aporta el programa. Me gusta. Sí, està molt bé. No sé, estem aquí en la muntanya, està molt guai, la verdad. Sí, Es como entrar en trance. El barranco que estamos contemplando. de la Pegunta, el barranc de la Pegunta. ¿De la sí. pregunta? ¿O de O la algo pregunta? No, Pregunta. o de la pregunta, no sé. En quin idioma estarà això? ¿De la pregunta? No ho sé, però a més és que té algo Màgic. bonico el nom. Sí, El nom nom ixe. sí, el nom també. Para que os Sí. hagáis una idea, oyentes, ahora mismo estamos contemplando un valle en el que hay un barranco abajo. Es una garganta bastante, no muy escarpada, pero sí que... Y bueno, está terraceado el terreno con, curiosamente, cultivo de secano, que no entendemos muy bien por qué. Está un poco abandonado, ¿no? O sea, la única producción es para la propia naturaleza. Está muy Pero bien. vamos, que esto podría estar lleno de cultivo, por ejemplo. No, pero a O mí de me gusta flores. así. Hombre, ya, pero de flores, todo podría tío. estar más verde. Bueno, Hay almendros al en otro un valle. lado- ¿Cómo pueden haber almendros en un valle? Al otro lado hay de todo también. El otro lado me ha gustado más. Hay muchas especies. Claro, porque de hay más todo. verde. Está más asalvajado. Luego también un poco a lo lejos tenemos unas montañas y las nubes están rascándose con los picos. Las han enganchado. Hay un bosque de No las pinos. dejan pasar. Hay una vez unas personas muy pequeñicas me dijeron que las cimas de las montañas son las cunas de las nubes. Ah, ¡Qué bonito, Hostia, eh! me gusta. Las cunas de las nubes. total. Sí. Pues aquí están acunando a las nubes las cimas de las montañas. Mm. Mm. Me gusta. ¿Y sabéis qué pájaros son estos? No sé. Son ¿no los has aviones. dicho? Ah, aviones. Aviones roqueros. Son más anchos que largos y se un pasan momento. toda la vida volando. ¿Verdad? ¿Aviones rockeros? ¿Te refieres a...? Pero no son golondrinas. esto. Rockeros del rock and roll. claro. No, son muy parecidos. Las golondrinas tienen Vencejos. al final vencejos, eso ¿En es serio son perfecto. vencejos? ¿Son vencejos? Sí, Ay, me encanta. A mí Eso. me dijeron que los vencejos son aves migratorias y van a Tanzania y de Tanzania vuelven a su nido de España o de donde sea y se acuerdan de dónde estaba su nido. Es como wow. O sea, Pues ahora que lo dices, sí es que una ave son. muy mística. Porque si fueran golondrinas, la cola la tendría partida en dos. sí, ¿verdad? Bueno, ostras. Sí. Pero hay algunas... Creo Pero que están la tienes como más... Yo creo que eso tienes que ser muy experto. A lo mejor están coexistiendo las dos, ¿eh? Porque Puede que se sí. alimentan de lo mismo más o menos, bichos, tal. Plancton celestial. Sí, plancton celestial, los mosquitos, benditos sean. Sí. No os quejéis tanto de los mosquitos, que hay criaturas que se alimentan de ellos por ahí. Y además son necesarios para la biodiversidad y para que se transformen todas las cosas que se tengan que transformar. Son del reino de los transformadores. Pues para mí estas aves evocan eso, la migración, el ir, el venir, el sentido que tiene De la orientación y de- del aire que respiramos, Ah, sí, lo sí. necesario que es. Sí, Y de claro. que son entidades que cumplen unos caminos que o sea, ¿por qué es así? Pues Ya. porque no es de otra manera. Sí. Y es hermoso que así sea y nuestros ancestros los cuidaban y Seguro que sí. Los veneraban. sí. Ahora es como que los ignoran un poco, ¿no? La gente. O los cazan, que es peor. No, Pero están protegidos los nidos. ¿Ah, sí? Ah, sí, es No, verdad, pero eso todas sí las que es verdad. más en aspectos generales, ¿no? O fauna salvaje y demás. No sé. O- A mí me da ¿O mucha te paz. referías a los vencejos o golondrinas en concreto? A mí me da mucha paz en general las aves. De los pájaros. Sí. Yo de lo de las casas me refiero a la de las golondrinas, están totalmente Sí, protegidas, sí, es es súper, cierto. ¿verdad? no se o sea, son muy beneficiosas para Para la para que biodiversidad. podamos vivir. Total.
Sí, de hecho en el piso de mi madre de antes tenía un par de nidos ahí que estaban anidando los pájaros y bueno, yo estaba del palo de, ay, pero es que nos llenan el balcón de cagás, no sé qué, ¿no? Yo pensaba un poco así y luego me explicó mi madre, no, pero esto es para que los pájaros tal estén protegidos y esto no se puede quitar, esto te multan si lo quitas. Y dije, pues me parece buena idea, ¿sabes? Y no sé, cambió mi mentalidad el hecho de hablarlo con ella. Y eso que mi madre no es que sea muy ecologista y muy tal, pero... Pues hablan de buenos augurios. Claro, solo con lo esbelto, lo rápido, lo acrobático y lo libre que es, ya te evoca salud, Sí. alegría, bienestar, ganas de hacer una pirueta fabulosa, tener eso, compartir con un grupo de más. Está muy bien. Sí. Son mensajeras del buen tiempo. Yo Sí. creo que... De que viene el calorcito. Yo creo que si el ser humano Las flores. siente paz cuando está rodeado de pájaros, árboles, ríos y todo esto, es por algo. En plan, a lo mejor es porque el entorno ideal es ese, al menos el del humano. No sé. La humana que yo soy te dice que sí. Sí, O ¿verdad? sea, yo sí lo siento. Sí, claro. Lo hemos sentido viniendo hacia Ayucena. ¿Te acuerdas que te lo he comentado? Sí, hemos cómo cambiaba hemos llegado a el vibe. Castellón, de Castellón hemos cogido un autobús y poco a poco el paisaje iba cambiando, ¿no? De pueblos grandes a pueblos más pequeños, a carreteras más asfaltadas, a poco entrando en paisajes más verdes y más verdes y variados. y salvajes también. Sí, no tanto monocultivo, era más bosque. Bueno, había algún cultivo de a lo mejor almendros o oliveras o garroferas, pero había más combinación. Yo he visto mucho también nísperos. Nísperos sí que es verdad que son japónica, pero bueno, está muy bonito y está muy bien. Y ahora están luciéndose con todo Están llenos de fruta, mundo. ¿eh? Estamos... Es increíble. Mira que ha llovido poquito, ¿eh? Sí. Para todas las plantas, por los nísperos, que agradecidos, ¿eh? Sí, son muy y agradecidos. están buenísimos. Sí, Son totalmente. muy En buenos. cuanto tienes una rama de alcance, yo ya tengo merienda. la verdad. Eso sí. Sí. Sí, te da para mucho, la verdad. La cuestión, que cuando estábamos pasando por esos pueblos, la mayoría bastante mal gestionados a nivel flora, fauna y demás, respecto a espacios verdes y todo lo que ello conlleva, y me hacía sentir mínimamente, aunque sea mínimamente, incomodidad, porque dices, podría estar mejor. Pero luego, poco a poco, llegas a estos pueblos que están tan, no recónditos ni olvidados, pero están como muy integrados en la naturaleza. Y han sido construidos de manera sabia. Y te hacen sentir más en paz, más tranquilo. También el ruido. El único ruido que hay aquí es de la naturaleza hablando entre ella. Sí. Algún coche que otro esporádico, pero es muy raro. A mí me ha recordado a Landete. No sé si habéis ido a Landete. Creo que sí. Sí, pues donde vive ahora Viento, pues allí es como esto. Es como todo verde, todo paz. Que habrá también su gente cerrada, ¿no? Pero como en todos los sitios, en verdad. Habrá gente hippie, gente cerrada y gente abierta o gente empresaria, o sea, en todas partes, ¿no? Y espero que el 100% sea gente que quiera vivir en paz Eso sí. y que no practique. Mientras nos en respetemos absoluto. todos, Sí, cada uno que sea como quiera. Sí. Así es. Pero ese factor común, ¿no? De que todos queremos vivir en paz, y ser respetados y respetar. Y respetar, O sea, claro. estar en este ciclo precioso manteniendo el equilibrio. ¡Al equilibrio! El equilibrio, es verdad, ahí nos hemos puesto a ¡El hablar equilibrio! en castellano y todo. ¡Visca el equilibrio! Ala. ¿Se ha oído el eco? Hombre, pues Mitch, pobre, ¿Lo habrá grabado, te ¿lo ha ha grabado el escuchado. micro o no? No sé. Voy a cortar, ¿eh? Who are you to wave your finger? You must have been out your head. I hold deep in muddy waters. You practically raised the dead. Rob the grave to snow the cradle, then burn the evidence down. Soapbox house of cards and glass, so don't go tossing your stones.
must have been high. You must have been high. You must have been. Foot and mouth and head up fast.
La Constitució espanyola té 169 articles. Té un preàmbul, un títol preliminar, que inclou els principis generals i va de l'article 1 al 9. Preàmbul, títol preliminar i el títol primer. El títol primer va dels articles 10 al 55 i té el capítol primer, el capítol segon, que té 2 seccions, i en el capítol primer parla dels espanyols i dels estrangers, i en el capítol segon, que té 2 seccions, en la secció primera parla dels drets fonamentals i de les llibertats públiques. I en la secció segona parla dels drets i deures de les persones ciutadanes. En el capítol tercer del títol primer se diuen quins són els principis rectors de la política social i econòmica. Això és molt important. Capítol tercer del títol primer. I en el capítol quart parla de les garanties de les llibertats i els drets fonamentals. I en el capítol 5 parla de la suspensió dels drets i les llibertats. Fins ací he parlat de la part dogmàtica de la Constitució espanyola, que en el dia 31 del 10 del 78 va ser aprovat per les Corts i en el dia 6 de desembre del 78 va ser aprovat en referèndum i va entrar en vigor el dia 29 de desembre perquè va ser quan es va publicar i va entrar en vigor. Esta Constitució es crea gràcies a les primeres eleccions democràtiques que se feren el 15 de juny de l'any 1977. La part orgànica de la Constitució espanyola va del títol primer fins al final. Després, quan arriba al títol 10, que és el darrer títol, se li han afegit 4 disposicions addicionals, 9 disposicions transitòries, una disposició derogatòria i una disposició final. Si recordes que la Constitució té 169 articles, pues pots recordar que la Real Quadrada de 16, 169 i 9 són les disposicions transitòries i la Real Quadrada de 16 són 4 disposicions addicionals. I després és fàcil, una derogatòria i una final. Moltíssim important, he parlat en el títol primer, capítol segon, on parla dels drets i deures fonamentals de les persones que vivim a Espanya. Els drets civils de la persona són inviolables. Els drets civils de la persona són la vida, la llibertat, la igualtat i la propietat privada. Els drets civils són inviolables. També existeixen els drets polítics, que tenen que veure amb la participació. Ens podem reunir, ens podem crear en una fundació, en una associació, tenim el dret de petició per a que, si sentim que els nostres drets civils inviolables han sigut malversats, doncs tenim el dret de petició, que això implica un accelerament en el procés judicial flipant. I tenim el dret de participació a través del sufragi actiu i passiu. Podem ser persones que votem i podem ser persones a les que ens voten per a poder participar i formar un
una entitat social que participe i gestione els drets polítics. I també tenim dins dels nostres drets fonamentals els drets socials i o prestacions positives per a la família, per a la infància, per a les persones majors, per a la salut global, per a la salut de les persones que consumeixen, per a la vivenda. Així formen part dels drets socials. I els deures són conèixer el castellà, contribuir al gasto públic, defendre Espanya i treballar. Estos són molt dignes de conèixer. El capítol tercer, que parla dels principis rectors de la política social i econòmica, venen a ser concretament el sistema de garantia dels drets socials i les prestacions positives. Diu en els articles que l'administració pública especialment tindrà en compte el cuidado i el benestar de la família, de la infància, de les persones majors i garantirà la salut i el benestar global. I també diu que totes les persones tenen dret a una vivenda. El capítol quart del títol primer, que parla de les garanties de les llibertats i els drets fonamentals, estableix com a través de la participació i a través de l'administració pública queden garantits els drets a la vida, a la propietat, a la llibertat i a la igualtat, que són els drets civils inviolables de la persona. Vale? Això la seva garantia està vinculada al Tribunal Constitucional i a la figura del defensor del poble. El títol segon parla de la corona i va dels articles 56 al 65. El títol tercer va dels articles 66 al 96 i parla de les Corts Generals. Recorde que les primeres eleccions democràtiques triaren foren les Corts Constituents el dia 15 de juny del 77 i s'aprova així com se va a treballar en aquestes Corts. En el títol tercer està el capítol primer, el capítol segon i el capítol tercer, que té títols, perquè va especificant. Vale? Bueno, estic en la part orgànica de la Constitució, vale? Que té el títol segon, el títol tercer, que el títol tercer té el capítol primer, que són les càmeres, el capítol segon, la elaboració de les lleis, el capítol tercer, que parla dels tractats internacionals. I aquests 3 capítols estan dins del títol tercer. Vale? El títol quart, que va de l'article 97 al 107, 97-107, títol quart, 97-107, parla del govern i l'administració. El títol quint va de l'article 117 al 127 i parla del poder judicial. El títol 8è és superimportant perquè parla de l'organització territorial de l'Estat. Va de l'article 137 al 158 i constituït està per 3 capítols també, igual que el títol tercer té 3 capítols. El títol tercer, que parla de les Corts Generals, té el capítol primer, que són les càmeres, el capítol segon, que són la elaboració de les lleis, y el capítulo tercer, que son los tratados internacionales. Pues el título octavo, que parla de la organització territorial, també té 3 capítols.
El capítol primer parla dels principis generals d'aquesta organització territorial. El capítol segon de l'administració local, que l'administració local ve a ser la cuna de la participació. I el capítol tercer parla de les comunitats autònomes. El títol 9 de la Constitució parla del Tribunal Constitucional, que és este que garanteix els drets civils inviolables. I va de l'article 159 al 165. I el títol 10 parla de la reforma constitucional, que va de l'article 166 al 169. Després, ahí ja, ximpum catapum. La reforma constitucional té una manera de fer-se fàcil i una manera de fer-se difícil. La manera difícil toca tot el que té que veure amb una reforma integral o amb el que té que veure amb la garantia dels drets civils que són inviolables, amb la garantia de la monarquia, perquè Espanya és una monarquia parlamentària. Així tenim que passar per ahí, i si volem reformar-ho constitucionalment s'ha de fer, no se pot fer de ninguna altra manera. Pues s'ha de fer de la manera difícil, que necessita una votació enorme a favor i la dissolució de les Corts. I aquesta reforma s'ha de referendar ante tot el poble espanyol. I això pot passar? Clar que sí. Fins ací el primer àudio que parla de la Constitució espanyola, que té 169 articles. El Estado no siempre ha estado presente como ordenador de la vida, de las sociedades humanas, incluso con el mal denominado feudalismo. ¿Por qué? Porque en el caso concreto de la península ibérica observamos que emanan una serie de instituciones como los concejos abiertos de corte popular, que son productos de la revolución altomedieval, en la que hay una síntesis de las culturas estatales, no jerárquicas, basadas en una axiología y una cosmovisión horizontal entre iguales, donde esos concejos abiertos aglutinaban el poder ejecutivo, legislativo, judicial e incluso militar. Militar en las denominadas milicias concejiles. Y esos polos, y la cosmovisión de esos polos estatales también está en síntesis con el cristianismo primitivo. Yo no soy creyente, pero honestamente he de reconocer los aspectos positivos del cristianismo primitivo, que no del eclesiacismo, que muchas veces se confunde de forma desconocida, ¿no? Básicamente porque el eclesiacismo, la Iglesia Católica, sí que legitima una cosmovisión jerarquizada del cuerpo social, el cristianismo primitivo, ¿no? Y eso básicamente es tangible. Quien haga un análisis iconográfico del arte románico rural, pues lo verá al respecto, ¿no? Las concepciones del mundo que están en las antípodas. Entonces, esa síntesis de cosmovisión da lugar a esos concejos abiertos, donde rige precisamente el derecho constitucionario, en usos y costumbres, y abierto, pues ya digo, a ese dinamismo, ¿no? En los concejos, donde se decidía de forma entre iguales, ¿no? Pues precisamente las normas de convivencia, los usos de lo que eran de los bienes comunales, ¿no? O sea, los medios de producción y de subsistencia. Existía la propiedad personal y familiar, pero lo que no existía era la acumulación de propiedad, precisamente, ni de riqueza, de capital. En esos regímenes de doble poder coexistían, ya digo, ¿no? Los concejos y, por otro lado, los gérmenes del Estado moderno, que eran las monarquías. Y en esa disputa por mayores cuotas de poder, la monarquía va intentando minar y va minando a los concejos, precisamente. Hasta el punto de que en el siglo XIII, por ejemplo, ya prohíben la potestad y al concejo como sujeto jurídico. Pero eso no quita, la formalidad no se corresponde con la realidad, con la facticidad, porque los concejos siguieron operando a lo largo de los sucesivos siglos, a pesar de los intentos precisamente de negación por parte de las monarquías. Comienzan a haber una serie de expropiaciones, ¿no? Posteriormente, pero el punto fundamental y de hipertrofia colosal del par Estado-capital se da con las revoluciones liberales. Las revoluciones liberales, en contraposición al mito del progreso, suponen una orgía y un baño de sangre y fuego contra las clases populares.
con un papel fundamental de la Guardia Civil, creada en 1844. Y la Constitución de Cádiz precisamente es el inicio de esa revolución desde arriba, desde esa contrarrevolución, mitificada a día de hoy por todo el progresismo. O sea, a nivel fáctico, si hacemos un análisis fáctico, vemos que la revolución liberal es una expropiación de hasta el 35% de lo que ha sido precisamente los bienes comunales, que no se han de confundir con el Estado. Los bienes comunales no es propiedad pública. La propiedad pública es del Estado, el comunal es de la vecindad, administrada por la vecindad, en la localidad, en la cotidianidad de la gente. Por eso digo que el Estado no estaba presente en la administración de la cotidianidad de las personas. Y para poder preservar y constituir y desarrollar unas instituciones se requería un sujeto apto para la virtud cívica y personal. Eso hubiera sido inconcebible sin un sujeto con unas claras actitudes y habilidades para la convivencialidad y para la creación de normas morales entre iguales. Eso hubiera sido imposible de sostener. Por eso digo, hay que recuperar y salir de esa cosmovisión de amnesia, de esa percepción de amnesia colectiva, incluso de autoodio hacia el occidental, haciendo una homogeneidad como si la cultura occidental fuera un todo homogéneo. Si la principal víctima de la cultura expansionista que ha habido en Occidente por parte de las élites ha sido precisamente la cultura occidental popular de los pueblos ibéricos, que siempre ha sido precisamente, o sea, históricamente, ¿no? Ya digo, de la revolución altomedieval, basada en la fraternidad entre iguales. Entonces, esa revolución liberal, la hipertrofia del Estado y del capital, en realidad, esa revolución liberal es en esencia un mismo proyecto político compartido con la Restauración, con el directorio de Primo de Rivera, con la Segunda República, con el franquismo y con el parlamentarismo. En la esencialidad son lo mismo. Las discusiones en torno a las formas son superficialidades, son anecdóticas. Las formas de Estado se adecúan según el posibilismo y los intereses de las élites dominantes que están precisamente con una intencionalidad de incrementar sus cuotas de poder en el plano interno. Y una vez matizado todo esto, en el formalismo democrático, esa distinción entre el Estado y nación moderna en realidad presupone que la nación es a priori al Estado, y no es así a nivel fáctico. El sentimiento de unicidad y de pertenencia precisamente al sujeto político que es la nación requiere de un papel fundamental de la violencia y del crecimiento del Estado, sin el cual hubiera sido imposible precisamente ese sentimiento de unicidad. Por eso decía que la primera víctima de la voluntad de poder de las élites occidentales fueron las culturas populares occidentales, precisamente. Porque el Estado, en ese intento de crecimiento para generar una mayor unicidad en el plano interno doméstico, era necesario para poder luego disputar mayores cotas de poder en el plano interestatal. Entonces la nación moderna es producto precisamente de un mayor posibilismo y una mayor correlación de fuerzas de unos grupos frente a otros en los procesos históricos que han dado lugar a esa definición de la realidad. Por eso digo que la nación, bueno, sí, ahora es algo objetivo en tanto que se ha objetivado históricamente, pero no es algo suprahumano, no es algo inamovible. La nación fue objetivada previamente por unos grupos que tenían esa capacidad de definición en el devenir histórico. Y jugó un papel fundamental precisamente el Estado, ¿no? Con la escuela, pero con la escuela pública, pero la esencia compartida, ¿no?, de todos estos momentos históricos, estos regímenes que he señalado anteriormente, es precisamente la estatalización y la jerarquización del cuerpo social mediante la disciplinarización, precisamente también el predominio y el incremento del capital como satisfactor mercantil en las relaciones sociales, el cual no se hubiera podido desarrollar hasta el punto en el que el capitalismo como sistema histórico requiere del papel inexorable de los estados, por mucho que la mitología liberal hable de mercado libre. Lo que tenemos es precisamente un antimercado, y las condiciones antropológicas, materiales e inmateriales para poder desarrollarse el capitalismo como sistema histórico ha requerido del papel del Estado, como ya digo, con la expropiación del comunal, anulando precisamente los medios de subsistencia de las poblaciones humanas para poder proletarizar a la sociedad, y así que ésta tuviera que vender y tenga que vender su fuerza de trabajo para poder subsistir en la cotidianidad. Vinga, la gratitud a aquestes acrobàtiques aus que per el dematí i quan volen van racetes a terra per estos carrers per el dematí quan m'alce i sóc jo l'única persona que va per el carrer
que atrevides, que boniques, i se deixen, pues això és un moment, però són grans i bellíssimes. I estan això, formant part també de la idea de la transformació i de la dinamització de la vida, mort, vida, de com volem així de lliures. I així de lliures vos compartisc l'experiència de que amb el fem orgànic que vull dur a soterrar al bancal, com que aquests dies s'hi ha plogut i no és necessari que jo vaig al bancal, el que faig amb els detritus és guardar-los a una bolsa que tinc dins d'un poal gran, i això és reciclat, un pot d'estos de pintura gran, i allí vaig acumulant el fem que faig i li fiqué un full de diari o alguna cosa similar, un tros, normalment jo li fiqué un paper de diari i aprete, i després l'altre dia vaig i deixo el fem de l'altre dia i altra vegada un altre full de diari, i així no vaig acumulant-ho. I sent que se composta el paper d'esta manera, però és una manera higiènica per a mi de poder sostindre aquesta possibilitat de vida així, en un lloc oscur, i així quan vaig al bancal ja podré soterrar-ho. I estos elements transformadors van fent la seva funció, van podrint. I pensa't, i pues, quan algú te diu, che, podriste, pues igual és una bendició, perquè realment això estem fent, no? Transformant-nos, creixent en tot moment i sentint este alè de vida que és l'ànima que mos té a tots cautivats i units com una unitat. Salut, alegria, benestar, prosperitat, pau, pau, pau i llum, llum, llum. Ens veiem pront, segur.